Hola mis amores, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el tema que vamos a estar trabajando durante este corte, que son las plantas. Hoy específicamente vamos a ver su nutrición. Específicamente, ¿qué veremos hoy? La nutrición de los seres vivos en general y cómo se clasifican, cómo se nutren las plantas, cuáles son las fases de ese proceso, cuáles son los mecanismos que utilizan para absorber y transportar su alimento y las formas en las que lo almacenan. La nutrición de los seres vivos. Todos los seres vivos necesitamos alimentarnos. La manera es la que nos puede marcar diferencias entre cada una de las especies. ¿Qué es la nutrición? La nutrición es ese proceso que permite al individuo aprovechar los nutrientes obtenidos de los alimentos. Es un proceso biológico, mediante el cual se absorbe de los alimentos y líquidos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para el buen crecimiento y desarrollo de las funciones vitales. Hay dos tipos de nutrición: la nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa. Esto es una manera de clasificar a los seres vivos en base a su nutrición. ¿En qué consiste la nutrición autótrofa? Es aquella que llevan a cabo las plantas, que son capaces de producir su propio alimento. Ellas tienen la capacidad de sintetizar sustancias simples e inorgánicas para convertirlas en sustancias orgánicas y mucho más complejas. Los autótrofos son capaces de crear materia orgánica a partir del dióxido de carbono y utilizando químicos o la luz como energía. Dentro de este grupo de individuos están las plantas, con excepción de los hongos, que son heterótrofos. El otro tipo de nutrición es la heterótrofa, que es aquella que se realiza a partir de sustancias orgánicas que ya fueron sintetizadas por otros organismos, tanto autótrofos como heterótrofos. En resumen, necesitan de otros organismos para vivir. En este grupo encontramos a las bacterias y a los animales. Los seres heterótrofos obtienen la energía de los autótrofos, rompiendo las moléculas de los seres a los que han comido. Los carnívoros también dependen de los autótrofos, ya que necesitan de la energía que comieron sus presas. Nosotros como especie, los seres humanos, somos heterótrofos. Nosotros nos alimentamos tanto de seres autótrofos como de otros heterótrofos. Bueno, aquí tenemos un gatito que acaba de descubrir que es parte de la cadena alimenticia y necesita comerse a un autótrofo. Pero volviendo al tema, la manera de clasificar los elementos y procesos vinculados a la nutrición puede ser, dependiendo de cómo se produzca, puede ser autótrofa o heterótrofa, donde en el caso de los organismos de los autótrofos pueden fabricar su propio alimento, como las plantas, y en la heterótrofa aquellos organismos que no fabrican su propio alimento, como en este caso tenemos el perrito. ¿Cómo se realiza la nutrición? La nutrición se puede realizar por medio de organelos celulares, por la fotosíntesis o por órganos y sistemas como los que tenemos nosotros, que tenemos un sistema digestivo que nos permite hacer todo ese proceso de adquirir los nutrientes que necesitamos para desarrollarnos. Pues aquí tenemos un gatito que desea ser autótrofo y desea florecer para tener una latita de sardinas, pero volviendo al tema, vamos con la nutrición de las plantas. Este proceso es mediante el cual las plantas pueden tomar del ambiente las sustancias que necesitan y transformarlas para su alimento. Ese proceso en general tiene unas etapas, desde la absorción, que es lo que permite el ingreso de nutrientes minerales del suelo y del aire al interior de la planta. Eso que entra, que absorbe, se transforma, se realiza una producción de sustancias alimenticias y se utiliza para que la planta pueda crecer. Eso que la planta transforma necesita transportarlo. A través de ese proceso mueve el agua, los minerales y los azúcares a través de los conductos que tiene internamente, y también cuenta con depósitos, que es la parte de almacenamiento, que le permiten guardar los alimentos producidos.
Aquí les dejo un cuadro donde se especifican las características de cada uno de esos procesos, tanto el de absorción como el de transporte, como el de transformación, como el de almacenamiento de manera detallada. ¿Cómo absorbe y transporta los nutrientes o sus alimentos las plantas? De la siguiente manera. El agua y los minerales disueltos se absorben a través de los pelos radicales que están en la raíz, lo vimos la semana pasada. Esto sucede principalmente por medio de dos procesos, que es la ósmosis y la difusión. El paso del agua a través de las membranas de la célula de la raíz hacia el xilema es lo que se llama ósmosis. Y el movimiento de los minerales del suelo hacia el interior de la raíz, al igual que el dióxido de carbono que se absorbe del aire, se hace por difusión. ¿Cuáles son los mecanismos de transporte? Comentamos en la clase anterior que las plantas por dentro tienen como una especie de autopista, tienen canales que llevan elementos en un sentido y otro canal que lleva los elementos en sentido contrario. El agua y los minerales se movilizan a través del xilema, los azúcares que ya elaboró la planta a través del floema. Eso fue lo que vimos la semana pasada como esos canales de la autopista. Todos se movilizan gracias a los siguientes mecanismos que ya vamos a ver. Ustedes pueden ver aquí, antes de pasar la lámina, cómo el agua y las sales suben para que la planta pueda transformarlo al unirlo con lo que obtiene de la luz solar, el dióxido de carbono, el vapor de agua, para convertirlo en sus nutrientes y en ese proceso se libera oxígeno. Mecanismos de transporte. ¿Cómo se transporta dentro de la planta todos esos elementos, tanto los nutrientes como el alimento ya elaborado? Por capilaridad, que es la capacidad que tienen los líquidos de subir espontáneamente dentro de los tubos muy delgaditos. La presión radical es la fuerza que ejerce sobre los líquidos del xilema cuando el agua entra a la raíz y los empuja hacia arriba. La transpiración es el proceso a través del cual se pierde agua a través de las hojas y evidentemente la gravedad es la fuerza que hace bajar los azúcares ya elaborados a través del flujo. Formas de almacenamiento. Las plantas pueden almacenar el agua y los azúcares tanto en sus hojas como en sus tallos, como en sus frutos o en sus semillas. Vamos a verlas más detalladamente. Las plantas engrosan, eso quiere decir que ensanchan, hacen como un abultamiento de algunas estructuras que le permiten almacenar el agua y los azúcares que producen. Por ejemplo, los cactus, que son estos que están acá, que hay muchas variedades en esta imagen, los engrosan en sus tallos. Se va poniendo gordito a medida que puede tener el suficiente líquido y los nutrientes para tenerlos ahí guardados. A medida que lo vaya necesitando, lo va a ir utilizando. Algunas hortalizas engrosan sus raíces, como las zanahorias y la remolacha. Las suculentas son estas plantitas que tenemos aquí, que se caracterizan por tener unas hojas muy gorditas, porque es ahí donde ella guarda su alimento. Y algunas, como las frutas, lo almacenan en la pulpa o en las semillas. Sí, gatito, resulta que también pueden almacenar su comida. Albert Einstein dijo una frase muy importante. Mira dentro de la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor. Los procesos que suceden a nuestro alrededor, en todas las formas de vida o incluso en los seres inanimados que tenemos como parte de nuestra naturaleza, nos dan a entender los procesos asombrosos y la interacción entre cada uno de ellos para que el sistema funcione. Ahora bien, resulta que no todas las plantas son autótrofas. Carlos Linneo, que fue un naturalista sueco en el siglo XVII, que fue el que creó el sistema de clasificación de los seres vivos, decía que todas las plantas eran autótrofas, que no existían plantas que se alimentasen de otra manera. Incluso que las plantas atrapamoscas, las Venus, realmente no creía que devoraran los insectos, más bien era como que por accidente dañaban al insecto y que, bueno, lamentablemente el insecto moría en este proceso.
pero que no existían las plantas carnívoras. Pero resulta que sí, sí existen. Charles Darwin, el padre de la evolución, a él le fascinaban estas plantas. O sea, realmente para él era asombroso que una planta pudiese decidir cuándo moverse para atrapar a su presa. En 1860, poco después de encontrar su primera planta, una drósera, en un brezal inglés, él escribió: me interesa más la drósera que el origen de todas las especies del mundo. Él estuvo investigando por muchísimo tiempo, hizo experimentos dejando caer ciertas cosas sobre la planta para ver cómo hacía ese movimiento, cuánto tardaba, qué hacía con el insecto que atrapaba. Resulta que se fue dando cuenta que la planta elegía en qué momento cerrarse. De hecho, cuando caía, le dejaba caer agua, o cuando la planta estaba expuesta a la lluvia, la planta no se cerraba, porque eso representaría un error, perder la oportunidad de realmente atrapar a una presa. A eso, evidentemente, él consideraba que era una prueba de adaptación. También se dio cuenta que el tiempo que tardaba en volverse a abrir después de ingerir un insecto. De hecho, él consideró que el espacio que deja la planta entre sus dientes no era una falla de la naturaleza, todo lo contrario, era el espacio por si la presa era muy pequeña, pudiese escaparse y volverse a abrir para obtener una que fuese, que le aportara mayor cantidad de nutrientes. Aquí les dejo varios tipos de plantas, hay muchísimos más, son realmente asombrosas. Por ejemplo, este jarro gigante, o sea, incluso puede alimentarse de ranas y de ratas. La mayoría de las demás plantas, las que se alimentan realmente de insectos, como la Venus, simplemente lo que hacen es absorber los jugos, los líquidos que tiene el insecto, y al pasar del tiempo bota el residuo del organismo. Aquí les dejo un resumen para que lo chequeen antes de hacer su tarea. Tenemos un gatito que sigue insistiendo en que él quiere ser autótrofo. Recuerden, por favor, hacer su tarea con sus propias palabras es muy importante, y revisar antes de entregar. Aquí les dejo una información extra. En este artículo de la National Geographic aparecen muchas especies, muchas más de las que yo les expliqué de las plantas carnívoras, que les va a gustar. Igualmente, unos videos que les puede abrir ese panorama de estas plantas tan interesantes. Gracias por su atención. Nos vemos la semana que viene para continuar aprendiendo de las plantas.